Abrir la palabra del Señor esta mañana. Sean bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesús y Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero empezar diciendo que el ser humano nace separado de Dios. Y después de Génesis 3, esta es la realidad de todas las personas. No es que haya otra realidad. El ser humano nace separado de Dios. Y ese es el problema espiritual que tiene todo ser humano. La Biblia habla de esto desde Génesis capítulo número 3. Así que tenemos que entender esto realmente. Incluso la Biblia dice que desde que uno nace ya nace separado de Dios. En el Salmo 58 y versículo 3 dice: los impíos se desencaminan desde la matriz, se descarrían y mienten desde que nacen. El ser humano desde que está en el vientre está descarriado. Y claro que cuando usted nació era muy bonito. Usted era muy preciosa cuando nació. Pero la Biblia dice que ya estaba descarriado. Y que los impíos se descarrían desde la matriz. Y desde que nacen empiezan a mentir. Desde que nacen los niños empiezan a mentir. Así que usted no le tiene que enseñar a mentir a un niño. Ellos mienten naturalmente. Y no es que un padre le diga, te voy a enseñar cómo mentir. Cuando te pase esto tienes que decir esto. El niño miente por naturaleza. La Biblia dice que el ser en el Salmo 51 y verso 5, el salmista escribió: he aquí en maldad he nacido, y en pecado me concibió mi madre. Yo nací en maldad, dice el salmista, y mi madre me concibió en pecado. El problema espiritual entonces no se resuelve tan fácilmente. El problema espiritual no se resuelve con alguna liturgia religiosa. Ni por repetir que Jesús es el Cristo. La Biblia dice que solo hay una respuesta al problema espiritual. Y esa respuesta es la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección. Así que aunque el ser humano nace separado de Dios, aun cuando está en el vientre ya está separado de Dios. Necesita recibir el evangelio. Así que si usted está embarazada, ya sabe que tiene que decirle a su niño. De verdad todos necesitamos el evangelio. Y no hemos nacido y ya necesitamos el evangelio. Y nacemos y seguimos necesitando el evangelio. Y seguimos viviendo toda nuestra vida y seguimos necesitando el evangelio. Así que aunque usted tenga 80 años necesita el evangelio. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan el evangelio? Todos necesitamos el evangelio. El problema espiritual es muy grave. El problema espiritual es muy severo. Y quiero revisar algunos pasajes de la Biblia. Jeremías capítulo 2 y versículo 22 dice: el Señor Dios dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti,
of some La mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. can make you clean. ¿Cómo es esto? How is that? Aunque yo me lave con lejía. No amount of soap and light. Este es un desinfectante muy fuerte. There is a very soap. O aunque use jabón sobre mi vida, Of if I use soap in my life, la mancha de mi pecado permanece delante de Dios. the stain of healed remains in No front. podemos esconder nuestro pecado. We don't No podemos limpiar nuestro pecado. clean our sin. La mancha del pecado está delante de Dios. The stain of clean is in front of God. Isaías 59:2 dice: Isaiah 59 said, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, "It is sinners that have cut off from God, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlos. because your sinner has turned away and will not listen anymore." ¿Qué tan grave es el problema espiritual entonces? What serious is the spiritual problem? Es algo que yo no puedo resolver. Is that I can't resolve. O use mucho jabón. No lo puedo. Resolve. Pero el pecado produce separación entre Dios y yo. But the sinner produced separation from God and me. Así que el pecado me separa de Dios. So the sin separate me from Esto God. es muy grave realmente. There is a very serious. Jeremías 5:25 dice: Jeremiah 5:25 say, las iniquidades de ustedes les han quitado esos beneficios. "Your wickedness has driven off this wonderful blessing. Sus pecados los han privado de estas bendiciones. This wonderful blessing. Así que no solamente es algo que yo no puedo resolver, His son Robert, es algo que me separa de Dios it separate me from God y me quita todas las bendiciones sobre mi vida. and get all the blessings in my life. Y la gente no le pone atención a esto. And the people don't realize that. El profeta Oseas en su capítulo 7 y versículo 2 escribió: The prophet Oseas in the chapter 7 wrote, la gente no se da cuenta de que los estoy mirando. "Its people don't realize that I am watching them. Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. There some deals are around them and I see them all." La gente no se da cuenta que Dios está conociendo todo. The people don't realize that Lord is watching them Y que el pecado los está rodeando. and their sinful things around them Y pueden pensar: es que no me está viendo mi papá. and think that don't send my father O mi mamá no se va a enterar. or my mother doesn't know O el pastor no está aquí. of the church isn't here. Y de verdad Dios los está mirando. Really, God sits watching them. Dios los está mirando, dice la Biblia. The Bible said that God sees them, Y no se puede resolver humanamente. so we can solve. Todos sus pecados están delante de mí, dice el Señor. All your sins is in front of me, said God. Yo los conozco, dice el Señor. I know you. Yo sé dónde has fallado, dice el Señor. I know you when you are. Dígale al que tiene a su lado: te está hablando el Señor ahora. Said God's talk now. Entonces, ¿cuántos necesitamos el Evangelio? So how many we need the gospel? Yo necesito el Evangelio I need the gospel todos los días de mi vida. every single day of my life Y necesito que entre a mi vida, and enter in my life porque yo me puedo desviar fácilmente del Evangelio. because I can go out from the gospel. Así que este problema es muy grave. So this problem is serious Y solo Jesús el Cristo resolvió este problema. and only Jesus Christ solved this Esta problem. es la buena noticia. This is the good news. Hay alguien que vino a resolver tu problema espiritual. One person that solved Hay alguien que vino a resolver el problema del pecado. sin's problem Hay alguien que vino a perdonarte. came to forgive us Hay alguien que vino a hacer lo que el jabón no puede hacer. and came Hay alguien que vino en la cruz a dar su vida por tu vida. went to the cross for ¿Cuánto le da gloria a la mañana? say Jesús Son of living que resolvió mi problema del that pecado. solved my sin's problem. Así que solo Jesús, Cristo, resuelve este problema. So only Jesus Christ solved this problem. Por eso es que yo necesito creer que Él es el Cristo. So I will need that I believe that Jesus is the Christ. En Isaías 1, verso 18 dice: And Isaiah 1:18 says, vengan, "Come,
Pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Let's sin like this. ¿Son sus pecados como escarlata? Throw your sins like scarlet. ¿Son sus pecados rojos? Are your sin are red? Quedarán blancos como la nieve. I will make that as white as snow. Quedarán blancos como la nieve. I will make them as white as snow. ¿Son rojos como la púrpura? Throw they are like Christmas. Quedarán blancos como la lana. Like make us. ¿Qué está diciendo Dios? How said God? Yo voy a limpiar tus pecados. I will throw your sin. Yo voy a perdonar tus pecados. I forgiven your sin. Jesús vino a la tierra Jesus came to the earth y cumplió la obra del Cristo. and fulfilled Christ's words. Por eso decimos que Jesús es el Cristo. So we say that Jesus is the Christ. Y no es que lo querramos repetir por repetir. And we only say Enseña que Él es el Cristo, the Bible teaches that He is the Christ que vino a la cruz y a la resurrección that came in the cross and the y resurrection resolvió el problema de tu pecado. and solved the problem of sin. Así que por eso yo necesito creer que Jesús es el Cristo, So I believe that Jesus is the Christ porque solo Él puede resolver el problema del pecado. because only Christ solved the problem. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 25 dice, In 1 Peter 21 and 25 said, en la segunda parte del versículo 21, in the second part of the verse 21, porque Cristo sufrió por ustedes, Christ suffered for you. dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. He is your example and you must follow in his step. Él no cometió ningún pecado, He never sinned, ni hubo engaño en su boca. no, never deceived anyone. Cuando proferían insultos contra Él, He didn't relate when he was insulted. no replicaba con insultos. He didn't release Cuando padecía, nor turn no amenazaba, around when he suffered. sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. He left in case in hands of God, Él mismo en su cuerpo who always judge fair. llevó al madero nuestros pecados, Their personal carried our sin in his body on the cross, para que muramos al pecado so that we can dead to y vivamos para la justicia. and living for his right. Por sus heridas ustedes han sido sanados. By his wounds you live. Antes eran como ovejas descarriadas, Once were like sheep, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de verdad de ustedes. went about, but now I am turning Esto es el Evangelio. the warden of the Es que solo Jesús es el Cristo because only Jesus is the Christ, y solo Él resolvió el problema espiritual del ser humano. and only he solved the spiritual ¿Y problem. cómo es que ha sucedido esto? So how success that? Dios es quien nos ha elegido en Jesús el Cristo. It's God who has chosen in us. In Nosotros no tenemos nada que ver en esto. we don't. No es de nosotros. It's in us. No depende de mí. Doesn't depend. Es que Él me amó primero. God Él me eligió a mí. me and choose me. Él nos eligió en Jesús el Cristo. God who has chosen us. En Juan capítulo 15 y versículo 16 dice, In John 15:16 said, ustedes no me eligieron a mí. you didn't choose me. Más bien yo los elegí a ustedes. I choose you. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto. And I upon you to go and produce lasting fruit. Y para que su fruto permanezca. So the fruit lasting, A fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. so that the Father will give you. Fuimos elegidos en Jesús el Cristo. We are chosen in Jesus Christ. No es que usted quiera venir a la iglesia. Isn't that you only go Estoy to seguro que usted preferiría estar desayunando en este momento. I hope that you prefer have breakfast. Y no es que nosotros querramos venir a la iglesia. And isn't that we like to go to the church? Es que es el Espíritu Santo que está en nosotros quien nos trae a la iglesia. It's the Holy Spirit that is in us that Y hay una necesidad dentro de nosotros para venir a oír la palabra. hasn't needed that we'll go to the church. Pero si se tratara de mi carne, So if about my flesh, yo preferiría estar durmiendo ahorita. I prefer to go to the bed and sleep. Así que no fuimos nosotros. So we aren't. Ustedes no me eligieron a mí. You didn't choose me. Yo los elegí a ustedes. I choose you.
No sé si te estás dando cuenta de que Dios te eligió a ti. You realize that God chose you. Muchos no entienden el evangelio. A lot of people don't understand the gospel. Muchos no pueden creer que Jesús es el Cristo. A lot of people doesn't believe that Jesus is the Pero si tú lo crees, Dios te eligió a ti. But if you believe it, God chose you. No sé qué vio Dios en ti realmente. I don't know. Yo te veo y no sé qué vio Dios en ti realmente. I see you and I say, why God see you? Yo también me veo en el espejo y digo, no sé qué vio Dios en mí realmente. I see me in the mirror and say, why God choose me? Pero su palabra dice que Él me eligió primero But the word said that God has y chosen que yo no lo elegí a Él. and I didn't choose. Colosenses 1:13 dice Colossians 1:30. que nos libró de la autoridad de las tinieblas We are restored of y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. us from the kingdom O sea que no solamente nos eligió, and doesn't choose us sino que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. and restored of the kingdom from the darkness. And Ahora le pertenecemos a Dios. so we are in God. Fuimos sacados de las tinieblas para ir al reino de la luz. From the kingdom of the darkness to transfer in the kingdom of His dear Son. Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. This is the word of Jesus. Y Efesios 1:4 dice And Ephesians 1:14 said, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, even before He made the world, God loved us and chose us para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. in Christ to be holy without fault in His eyes. Así que fuimos elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. So God chose us before He made the world. Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. Esa es la verdad de la Biblia. This is the truth of the Bible. Y no es alguien que aparece en el Nuevo Testamento. And doesn't appear in the New Testament. No es alguien que aparece hace 2000 años. Isn't for 2000 years. Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. Él es el Hijo del Dios viviente. He is the Son of living God. Y no es alguien que aparezca en el Génesis. And isn't appear in Genesis. La Biblia dice que Él es antes de todas las cosas. The Bible says that God is Y que antes de que el mundo existiera, Él ya existía. even the word He made the word God Porque Él es Dios mismo. because God is Himself Y fuimos elegidos en Él desde antes de la fundación del mundo. and we are chosen us before He made the word. También Primera de Pedro dice So the first que Él es la ofrenda the made the word. Así que toda la Biblia trata de este mensaje, So all the Bible talks about de ese Mesías, Cristo. this Messiah Christ. Esto es el Evangelio, This is the gospel. no es otra cosa. It's another thing. Es creer que Jesús es el Cristo It's believe that Jesus is the Christ. y que en Él fuimos elegidos por Dios. Through Him we are chosen us in Jesus Así Christ. que debemos permanecer en Él. So we stayed in Him. Entonces, ¿qué sucede So what success? cuando creemos el Evangelio? When we believe the En realidad llegamos a tener un valor muy alto ante Dios. we have a high value in front of God. Yo no sé si usted ha entendido esto, I don't know if you believe that, pero esto es lo que la Biblia enseña. but the Bible teach that. Ante los ojos de Dios tenemos un valor muy alto. Before God's eyes, we have a bigger value. Usted vale mucho. Your value is bigger. Usted y yo valemos mucho delante de Dios. You and I. Por we favor, have dese a cuenta de bigger eso. value. Please realize that Nuestro valor es muy grande. our value is bigger. Veamos algunos versículos de la Biblia. Say another verse of the Bible. El Salmo 16 y verso 3. Psalm 16:3. En cuanto a los santos que están en la tierra, The golden people in the land son los gloriosos en quienes está toda mi delicia. are my true heroes. I take pleasure in them. God says that He pleasure. Él se deleita en nosotros. He take pleasure in us. Todos los santos que están en la tierra son esos gloriosos en quienes está toda mi delicia. The golden people in the land are the true that I take pleasure in them. El versículo dice que somos como la niña del ojo Another verse that is like the girls of the y que Dios nos cuida como la niña de sus ojos. and take care us like
the eyes of the girl. Usted y yo somos valiosos delante de Dios You and I will be valued in front of God cuando creemos el Evangelio. when we believe the gospel. Isaías 41:10 dice: Isaiah 1:10 said, así que no temas porque yo estoy contigo. "Don't be afraid because I am with you. No temas porque yo estoy contigo. Don't be afraid for I am with you. No te angusties porque yo soy tu Dios. Don't be discouraged for I am your God. Te fortaleceré y te ayudaré. I will strengthen you and help you. Te sostendré con mi diestra de victoria. I will hold up your victory right hand." Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. Él está diciendo lo valioso que somos para Él. That we are valued in Y está diciendo que Him Él está con nosotros. and say that God is stayed in us, Que Él es nuestro Dios. that He is our Lord. Que Él nos va a ayudar. He direct us Que Él nos va a sostener. and help us and strengthen Que somos su deleite. that we are the God take pleasure in us. Incluso el Salmo 116 y verso 15 dice: Even the Psalms 116:15 said, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. "The Lord cares deeply when His loved ones Incluso cuando un creyente muere, when His loved ones die es muy valioso a los ojos del Señor. is bigger and valued in Así que front of toda God. nuestra vida le pertenece a Él. All our life, Y somos valiosos delante de Él. and we are valued in front of God, Incluso en el momento que morimos. even if we die. Así que, So, ¿por qué es esto? for what is that? Es que el templo de Dios God's temple es aquel que cree el Evangelio. is who believe the gospel. Ese es el templo de Dios. So this is the God's El temple. templo de Dios no es este recinto. God's temple is in this place. La iglesia de Dios no es este recinto. The God's temple is in this. Este es un edificio que Dios nos permitió construir. This is the building that God gives us. Pero el templo de Dios es el que cree el Evangelio. But the God's temple is who believe the gospel. Se volvieron morada de Dios. If you believe the gospel, you all deal. Dios está con usted. God is with you. Emmanuel ya se cumplió. Emmanuel was fulfilling. Yo estaré con ustedes. I will stay with you. No los voy a dejar, dice el Señor. Don't, Los voy a sostener. I will help you and strengthen you. Entonces nos volvimos el templo de Dios So we got al creer el Evangelio. when we believe the gospel. Así que creer el Evangelio no es algo simple, So the gospel is only is easy. es algo muy grande. It's bigger. Y yo antes oía And I listened que me decían que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. that say that my body is the God's temple. Pero cuando entendí el Evangelio, But when I understand it, me di cuenta que mi cuerpo no es el templo del Espíritu I Santo. realized that my body isn't. Es toda mi vida realmente. It's all my life. Y entonces muchos dicen, hay que cuidar el cuerpo. So many people say, Claro que hay que cuidar el cuerpo. yes, you take your care of your body. Pero no es que mi cuerpo sea el templo del Espíritu But Santo. my body isn't the God's temple. Es toda mi vida. It's all my life. Porque el Espíritu Santo mora en mi cuerpo. And this is release my body. Así que toda mi vida le pertenece a Dios. All my life is from God. Toda mi vida se volvió el templo de Dios. All my life is the temple of God. Por eso en 1 de Corintios 3, 16, 17, Pablo pregunta, In 1 Corinthians 3, 16, 18, Peter asked, ¿no saben que son templo de Dios? don't you realize that you are just together in temple of God? Pablo le está diciendo a los corintios, ¿ustedes no saben que son templo de Dios? Peter said to the Corinthians, don't you realize that all of you together are the temple of God? Que el Espíritu de Dios mora en ustedes. And that the Spirit of God lives in you? Y si alguien destruye el templo de Dios, And God will destroy anyone Dios lo destruirá a él. who destroys his temple, for God's temple is holy. Porque santo es el templo de Dios, For God's temple is holy. el cual son ustedes, dice la You Biblia. are that temple. Entonces nosotros somos el templo de Dios. So we are the temple of God. Cada uno es un ladrillo del templo de Dios. God. Usted es parte del templo de Dios You are the part of the temple of God. cuando usted tiene el Evangelio en su When vida. you have the gospel in your Esto es life. lo que la Biblia dice. This is
that is the Bible taught. Y esto se puede entender de dos maneras. And this is understood in two ways. Se entiende de una manera personal. Personal way, Es que toda la vida es el templo de Dios. because all our life is God's temple. Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu son el templo de Dios. My body, my soul, and is the temple of God. Así que debo cuidarlo. So I will take care. Pero también se entiende de una manera colectiva. But this is understood in a collect way. La iglesia es el cuerpo de Cristo, The church is the body of Christ, el templo de Dios. God's temple. Así que somos el cuerpo de Cristo. So we are the body of Christ. Somos el templo de Dios. We are God's temple. Pero ambos no deben ser destruidos, dice la Biblia. But mustn't be destroyed, say the Bible. Así que Dios nos dice que cuidemos todo lo que nos ha dado. So God say, take care of all I give you. Nuestro espíritu, Our spirit, nuestra alma, our soul, nuestro cuerpo, our body, todo lo que nos ha dado. all that. Nosotros somos el templo de Dios. We are the temple of God. Somos el cuerpo de Cristo. We are Christ's bodies. Dios mora en nosotros God dealing a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Dios vino a morar a nosotros. God comes dealing in us. Y esto es lo más grande que nos ha sucedido en nuestra vida. This is the bigger that passed in our life. Que Dios haya venido a nosotros. That God came into us. Pero esto es solamente posible But this is only possible a través del sacrificio de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección. through the whole sacrifice of the cross and the resurrection. Así que volvemos al Evangelio nuevamente. So we return again to the gospel. Aunque nos podamos ir por este camino, llegamos al Evangelio nuevamente en la Biblia. But we return of the gospel. Alguien me decía, pero ¿por qué usted no predica el perdón? Say, why you don't preaching about the forgiving? Y yo le digo, ¿quiere que yo le predique el perdón? And I will say, if you want that I'm preaching for. Empecemos con el ejemplo más grande del perdón. We start for the biggest example of the. ¿Quién fue el que nos perdonó a todos? Who was that forgive En la us cruz y la resurrección. in the cross and the resurrection? Fue Cristo. It was Christ. Entonces hablemos del perdón. So talk about. No, talk pero about entonces hable del amor. and Muy bien, talk hablemos del about amor. the love. Okay. We talk ¿Quién es la about expresión love. más grande del amor de Dios? God, has ¿Acaso no es Cristo? ¿De qué otro tema quiere que hablemos? What another speech that that you will ¿De la misericordia? talk? Mercy, ¿De la familia? family. ¿Quién es el fundamento de la familia? Who is the base of the family? ¿A dónde tiene que ir la familia? Where go ¿No the es a family? Cristo? Isn't for Christ? ¿Quiere que hablemos de los hijos? We, you would like to ¿Quién es el talk about ejemplo the más son grande de hijo? for the biggest example of son? Y llevemos a los hijos ahí, a la cruz. Entonces dígame algún tema de que usted quiere que hablemos, pero Tell me one topic that you todo va a ser want ante el Evangelio. that everything is in front of the Es gospel. que no hay nada que escape al Evangelio. So isn't only that Por eso, isn't here in the gospel. todo So aquel que cree que Jesús es el Cristo if you believe that Jesus is the Christ, es nacido de Dios, dice la Biblia. is born of God, say the Bible. Todos los creyentes del Evangelio entonces somos parte del cuerpo de Cristo. All the believers of God, we are part of the body. Primera de Corintios 12:27 dice, 1 Corinthians 12, 26. Body, y miembros suyos individualmente. and each of you is a part of it. Somos un cuerpo entonces. We are the body, so. Y en un cuerpo hay muchas partes, como usted sabe. And in a body exists a lot of parts, if you know it. Algunos son muy buenos para ver, Many people otros son muy buenos para hablar, say that have otros más son buenos para reír. that you may love. Algunos más les gusta caminar bastante. Other likes to walk. Pero todos tienen una función dentro del cuerpo. But all together we have Todos somos parte del cuerpo de Cristo. so all of we. Así us, que yo no we sé are qué parte first sea body. usted. I don't know what part you are. Solo espero que no sea el apéndice, I hope that you are in the appendix porque eso solo problemas da. because you this. Pero todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. But all of we have a function in the Christ body, Y todos debemos ir ante el Evangelio. and all of we go to in front of the gospel. Somos el templo de Dios. We are the temple of God. Somos el cuerpo de Cristo cuando creemos el Evangelio. We are the God's body when we believe the gospel.
Primera de Pedro 2:5 dice: 1 Peter 2:5 said, ustedes son las piedras vivas are your stones con las cuales Dios edifica su templo espiritual. that God is building into a spirit. Hay un templo espiritual. Oh, exists a spirit. Hay piedras vivas. Oh, it's like living stone. Y Dios está edificando su templo espiritual And God is building his spiritual temple con esas piedras vivas with these living stones. que somos nosotros. That we are this, Dice que además son sacerdotes santos that whereas you are his prize, por la mediación de Jesús Cristo. through the mediation of Jesus Christ. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. You offer a spiritual sacrifice that please God. A través de Cristo somos sacerdotes Through God we are prize que le damos el culto a Dios. that will Así que debemos darle el culto a Dios correctamente, so we offer a spiritual sacrifice a través de reconocer la obra de Jesús como el Cristo. that recognizes that God's word through Jesus Christ. Primera de Pedro 2:9 dice también 1 Peter 2:9 said que somos linaje escogido, that we are alien like, real sacerdocio, you are the chosen people, you are royal priest, nación santa, a holy nation, pueblo adquirido, God's everyone, para que anunciemos las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. as sure you can show others goodness of God. Somos linaje escogido, So somos una nación santa, we are holy nation, somos real sacerdocio, we are royal, hemos sido adquiridos por Dios. we are over Con un propósito. with only one Dar a conocer al mundo preaching quién es el Cristo, who is the Christ, las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. get out to the darkness for the whole for the lights. Esto es la evangelización mundial. This is the word evangelization. Así que nos sacaron de las tinieblas So we get out God get out y nos llevaron a la luz darkness and go to the light, para que sigamos dando testimonio de esa luz. testify for that light. Estos son los creyentes. The believers Dios mora en nosotros that God wills in porque hemos sido perdonados en Jesús el Cristo. because we have been forgiven in Jesus. Por eso es que Dios vino a morar a nosotros. So this is the cause that God wills in us. En primera de Juan capítulo 2 verso 1 y 2 dice: In 1 John 2:1-2 say, mis queridos hijos, my dear son, les escribo estas cosas I will write in this para que no pequen. to you so you will not sin. Pero si alguno peca, But if you anyone tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. we have a liar who played it off case before the Father. Es Jesús el Cristo, He is Jesus Christ, el que es verdaderamente justo. that only is true righteous. Él mismo es el sacrificio que pagó Him himself is sacrificed, por nuestros pecados. atones for our sins, Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. and only our sins of all the world. Hay un abogado. Yeah, we have a liar. Es que vamos a pecar, claro que sí. We will have sin, Pero hay un abogado but y es Jesús el Cristo. liar that just Es que Jesús vino a resolver el problema del pecado. that came to solve the sin problem, Y entonces envió al Espíritu Santo and has sent His Holy Spirit para que esté con nosotros. for stay with us, Por eso ahora somos su templo, because now we are God's temple, que debemos cuidar, dice la Biblia. that we take care of this temple. Romanos 4, 7, 8 dice: Romans 4:7-8 say, qué alegría oh, that you para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. for your of those whose disobedience is Qué alegría oh, that what you a quienes se les cubren los pecados. whose sinners are put outside. Sí, Yes, qué alegría what you for those para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. whose record the Lord has cleansed. Tus pecados fueron borrados. Your sinner was Jesús el Cristo ya los perdonó. Jesus Christ forgiven. Algo que no podía resolver. You can solve this. Tú no podías resolver. You can solve this. Por eso vino Él a resolverlo. So Jesus came to Por eso solve this. tenemos gozo. So we are Y podemos decir que los creyentes son bendecidos en Jesús el Cristo. and we can say that believers are No sé si hay algún blessed in creyente aquí que Jesus sea Christ. bendecido con este mensaje del Evangelio. Many believers that
blessing in this message. Por eso Mateo 28, 19 y 20 dice: So Matthew 28, 19, 20 said, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones therefore go and make disciples of all the nation, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, and baptize them in the name of Father, of the Son, and Holy Spirit, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. and teach these new disciples to obey. Y la última parte, que es la que a usted le gusta, ¿verdad? And the last part that you like, No se la voy a leer. I don't read that. Le voy a explicar primero la primera. I will explain the first one. Hagan discípulos en todas las naciones. Okay, make disciples for all the Vayan y hagan discípulos. Go and make disciples for all the Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. baptize them in the name Father of Son Y enséñenle todo lo que les he mandado a ustedes. and teach this the new disciple to obey the commandments. Si ustedes hacen esto, está diciendo Jesús, If you do that, yo les aseguro algo. Christ, I will sure of Yo les aseguro algo. I will be sure. ¿Usted cree que of Jesús iba a this. mentir? You think that Jesus ¿Qué piensa lied? usted? ¿Será que Jesús puede mentir? Jesus can lie Y él les dijo, yo les aseguro algo. and said, be sure of this. Si ustedes hacen lo que les he dicho, If you made that, I will say, yo les aseguro algo. I will be sure of this. Estaré con ustedes siempre, I am with you always, hasta el fin del mundo. even the end, Hasta el fin del mundo. even to the end. Así que si nos encargamos de la evangelización mundial, So this world evangelization, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. God stayed even the end Amén. age. Amen. ¿Cuántos quieren comprometerse con Dios How many can do y that cumplir la evangelización del mundo? and fulfill the world Hoy pueden orar, So you can pray today, pero eso es lo que Dios dice. but God said La evangelización mundial sucede con el cuerpo de Cristo, the word evangelization happens with the body of que es el templo de Dios that is God's temple y tiene el evangelio, and has the gospel el evangelio de toda la Biblia. and the gospel of all the Bible. Dios ya está con ellos God stayed with, y entonces obedecen a Cristo so obeyed Christ, y Cristo está con ellos. and Christ stayed. El profeta Sofonías escribió en su capítulo 3 y verso 17: Zephaniah 3:17 said, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. for the Lord your God is living among you. El Señor tu Dios vive en medio de ti. For the Lord of you is living among you. Él es un poderoso Salvador. He is a mighty Savior. Se deleitará en ti con alegría. He will delight in your gladness. Con su amor calmará todos tus temores. With his love, he will come for your fears. Se gozará por ti con cantos de alegría. He will rejoice over you will fulfill songs. Dios vive con aquellos que tienen el Evangelio God lives with them y resuelve If todos you sus have temores the gospel and solve all y the se deleita fears. de ellos. Dice que los creyentes son bendecidos en Jesús de Cristo. So, like believers are blessed in Jesus Christ. En primera de Juan 5:13 también dice: In 1 John 5:13 says, les he escrito estas cosas a ustedes. I have written this to you. ¿Quiénes son ustedes? Who are you? Los que creen en el nombre del Hijo de Dios. To you who believe in the name of, Los que creen en Jesús como el Cristo. in the name of Son of God, Para que sepan que tienen vida eterna. so that how know you have eternal life. Concluyo esta mañana diciendo I will finish this que morning Jesús es el Cristo. that Jesus is the El Evangelio que Dios nos ha dado. the gospel that, Y que necesitamos permanecer creyendo que Él es el Cristo, el Evangelio. and we need to keep believing that Jesus is the Christ, the gospel. Así que espero que usted haya entendido esta mañana que usted es el templo de Dios. I hope that you realize that you are God's Que usted es el temple, cuerpo de Cristo. and you are a body of Christ, El pueblo de Dios. the people of God, Donde Dios vino a morar. where Está con usted. and God stayed with you, Porque solo con esta fe because only with this faith va a suceder la evangelización del mundo. happens word evangelization. Solo con esta fe Only with this se resuelve el problema del pecado. solve the sin's problem. Por eso el salmista decía en el Salmo 119 y verso 133, afirma mis pasos en tu palabra. 119, 133 said, guide my steps by your water, Y que ninguna iniquidad me domine. and I will not be overcome by evil. Afirma mis pasos en tu evangelio. Guide my steps in your gospel. Así que debemos obedecer la palabra de Dios So will obey the word of God y cumplir su voluntad sobre la tierra. and fulfill his will in the earth, under the earth.
Por eso el salmista decía en el Salmo 119, Psalmist 1019:11 said, en mi corazón he atesorado tu palabra I have given your word in my heart, para no pecar contra ti. that I may not sin against you. Si somos el templo de Dios, So we are the temple of God, obedezcamos a Dios obey God, y cumplamos su voluntad, and fulfill His will. que es la evangelización del mundo. That it is the word evangelization. Así que si de verdad tienes el evangelio, If you have the gospel, si de verdad estás creyendo que Jesús es el Cristo, so if you believe that Jesus is the Christ, entiende claramente esto. understand that Eres un bendecido de Dios, you are the blessing of God, pero estás en la tierra para cumplir su voluntad solamente. but you are staying over the earth for fulfill His will. Y su voluntad es que el mundo conozca que Jesús es el His Cristo. will is knows that Jesus is the Christ. Esta es la iglesia que está haciendo la evangelización del mundo. This is the church that made the word evangelization. Esta es la iglesia que está llevando este mensaje a toda Guatemala. Church is preaching this message of all Guatemala. Y no es que seamos una iglesia muy grande, And isn't that we are the biggest church? pero vamos a dar testimonio a toda esta nación de que Jesús es el Cristo. But we will testify that Jesus is the Christ. Así que espero que puedas entender por qué estás en esta tierra. So I hope that you understand why you are here. Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. Vamos a orar. We'll pray. Padre, te damos gracias Thanks God por tu palabra. for your word. Gracias porque el evangelio nos revela a Cristo. Thanks God because the gospel reveals Christ. Gracias porque tu Santo Espíritu Santo nos guía a Cristo. Thank you because your Holy Spirit directs us to Christ. Gracias, Señor, por tu palabra. Thanks God for your word. Gracias porque podemos entender quiénes somos delante de ti. Thanks because we understand who are in front of you. Somos tu templo, Señor. We are your temple, God. Somos tu cuerpo espiritual. We are your spiritual body. Tú estás dentro de nosotros. You are inside of us. Señor, eso es grande. This is bigger, God. Señor, gracias. Thanks, God. Porque podemos entender que todo esto Because we understand of es everything posible solamente a través de Jesús como el Cristo happens that through Jesus Christ y su obra en la cruz y la resurrección. and the word of in the cross or in the resurrection. Gracias, Señor. Thanks, God. Bendice a tu pueblo, Padre. Blessing for your people. Cada familia acá representada. Each of family here. Por favor, revélanos el evangelio a cada uno. Revelate us the gospel Todos los días, Señor. every single day, God. Que podamos creer firmemente que Jesús es el Cristo That you will believe that Jesus is the Christ. y ser bendecidos de esta manera, And blessing in this way. siendo testigos de esta palabra, Señor. Testify that of this word. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Thanks, God, in the Amén. name of- Amen. Amén. Bendiciones. Blessing. Les esperamos el próximo domingo. Waiting for your other Sunday. Amén. Si quiere participar.